Regresamos a esta segunda parte de la capacitación de esta decimoquinta generación de buen gobierno. Bien, antes que nada, un par de cositas que quizás sean importantes. Una es que las participaciones con las manitas virtuales o no virtuales las estamos omitiendo por una cuestión de poder gestionar mejor las participaciones. ¿Sí? Y nos ha funcionado bien, así lo estuvimos haciendo a lo largo de esta sesión y parece que ha resultado lo suficientemente democrática como para que participemos de la mejor manera, ¿no? Bien, una segunda cuestión es que queremos agradecer a la 4TV que ha continuado, nos ha dado mucha continuidad en las redes, nos ha puesto, digamos, ha pasado nuestras contribuciones de nuestros videos y demás en su canal. Entonces, pues desde este rinconcito cibernético le agradecemos su vínculo con nosotros. También a las redes en general del Instituto Nacional de Formación Política, tanto como a las redes mismas de nuestro programa de Buen Gobierno, pues les damos la bienvenida a esta segunda parte de esta sesión de la capacitación. Bien, pues bueno, quisiera presentar a nuestro muy querido amigo Carlos Viteri Hualinga. Él es ecuatoriano, antropólogo de formación, es el actual coordinador de capacitaciones del Eje Internacional del Programa de Buen Gobierno del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Es originario del pueblo quichua, de la Amazonia, y defensor de los derechos de los pueblos originarios. Fue legislador nacional entre 2013 y 2017 y reelecto en 2017 al 2021. En 2015 fue nominado como uno de los 50 intelectuales más influyentes de Iberoamérica por la revista Es Global. Fue ministro de Estado en el gobierno de la Revolución Ciudadana, que encabezó Rafael Correa. Trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo del 2002 al 2009. Fue impulsor del Estado Plurinacional Ecuatoriano. Desde 1993 propone y promueve el Summa Causai, que se traduce más o menos al castellano como vida en felicidad y armonía en la comunidad y con la naturaleza, como paradigma alternativo a la ideología del desarrollo. Ha publicado artículos editoriales y ensayos en periódicos, revistas y textos, y ha sido conferencista en foros y seminarios nacionales e internacionales. Actualmente reside en la Ciudad de México como exiliado político. Querido Carlos, pues ya sabes, esta es tu casa. Adelante, tienes la palabra. Ali Chishi Tukuyuna, Yapakushiauni Kunan Kangunawon. Muchas gracias, querido Enrique. Qué gusto, queridos compañeros y compañeras, compartir con ustedes esta primera jornada de capacitación. Y pues para mí siempre es aleccionador y lleno de aprendizajes este, este diplomado, pues efectivamente el proceso que vive México es un proceso que ya se ha convertido en un referente a nivel internacional. Bueno, queridos compañeros y compañeras, yo voy a compartir con ustedes algunas de las experiencias importantes, transformadoras de algunas políticas públicas en varios países de nuestra América. Quisiera que por favor me ayuden con la presentación. Voy a comentarles de esas políticas públicas implementadas por gobiernos de izquierda en nuestra América. Y el propósito es compartir esas experiencias, no todas, evidentemente, puesto que una de las características de los gobiernos progresistas es la enorme amplitud de políticas traducidas en resultados evidentes, traducidos en obras concretas que muchos de ellos son obras civiles, infraestructura, pero otras son políticas
que transforman eh, las estructuras en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en el ámbito de derechos, en fin, ¿no? Entonces, yo modestamente voy a comentar algunas muestras, una pincelada de algunos temas claves em, a fin de, a fin de hacer una conexión del proceso que se vive acá en México con la 4T y para identificar también, ver los enfoques, ver las conexiones que evidentemente se encuentran implícitas en estas políticas públicas, ¿no? Y también para ver los obstáculos, las amenazas que los gobiernos enfrentaron, al igual que eh, la 4T, ¿no? Los logros y también los retos que en todo proceso se dan, ¿no? Es muy importante conocer, hacer estas miradas, eh, donde encontramos convergencia, donde encontramos aspectos comunes, causas comunes. Y pues eh, a fin a fin de conocer, por un lado, las amenazas que tuvieron y posibles traspiés o contratiempos o traiciones, ¿no? Que en un proceso de transformación también dejan saldos, eh, por decirlo menos, saldos terribles, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? Sigamos con la presentación, por favor. Bueno, yo hablaba de la necesidad de identificar una visión común y de hecho que existen visiones comunes, enfoques comunes. Y qué mejor parafrasear aquello que Andrés Manuel explica esa visión común, ¿no? Atender a los más pobres es también ir a la segura para contar con el apoyo de muchos cuando se busca transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor, más justa, igualitaria y fraterna. Esa visión de transformación, esa visión de establecer como opción, no excluyente, obviamente, la opción por los pobres, ¿no? Esa opción de alcanzar un ideal del vivir, una sociedad justa, una sociedad igualitaria. Esa es la visión común que todos los procesos progresistas tienen y lo expresa, y está expresado aquí por el presidente Andrés Manuel, ¿no? Entonces, desde ya es importante hacer esta identificación porque si no, eh, tendemos, no es una regla, pero se tiende a mirar el proceso de un país, obviamente, pero uno vive en un país, pues y anhela lo mejor para el país de uno, ¿no? Pero sin embargo hay experiencias paralelas o experiencias que antes se dieron del cual podemos obtener lecciones, el cual nos pueden plantear, pues ofrecer elementos, ser referentes para nutrir, para fortalecer los procesos. Sigamos, por favor. Y bueno, como un breve antecedente, ustedes saben, pues hay un proceso muy interesante que hemos vivido, ¿no? Aquí no voy a referirme necesariamente a todos, como tampoco voy a referirme a Cuba, que es ese territorio libre desde 1959, cuya experiencia también es tan ejemplar en los logros, pero al mismo tiempo en términos de, de injusticia desde los poderes imperiales o desde el poder imperial, es algo absolutamente, es la víctima que no podemos tolerar, ¿no? A partir del bloqueo. Eh, y vamos a referirnos muy brevemente a una revista, ¿no? De este proceso de lo que algunos llaman la primera ola progresista, ¿no? Y como todos sabemos, en Venezuela inicia este proceso en 1999 con la asunción al gobierno de Hugo Chávez.
Y posteriormente tenemos Argentina en el 2003 con Néstor Kirchner, en Brasil en el 2003 igualmente con Lula, en Uruguay en el 2005 con Mujica, pues, y luego tenemos igualmente un proceso en Honduras con Manuel Zelaya, ¿no? Sabemos lo que pasó con Manuel Zelaya. En Bolivia en el 2006 con Evo Morales Ayma. En Chile tenemos pues, asunción de Bachelet, ¿no? En el 2006, en una coalición de izquierda. En Ecuador, el 2007, con Rafael Correa. En Nicaragua, en el 2007, con Daniel Ortega. En Paraguay, con Lugo, en 2008. El Salvador, con FMLN, en el 2009. Sigamos, por favor. Y posteriormente, en el 2018, ¿no? Con México, que es un hito importante donde pues se define, se reconoce como el, el auge y el resurgimiento de la segunda ola progresista, ¿no? Así lo llaman algunos investigadores. Posteriormente tenemos en Argentina, pues tras el gobierno de derecha, de extrema derecha, de Macri, viene Fernández, Alfredo Fernández. En Bolivia tenemos la recuperación del gobierno por parte de Luis Arce tras ese golpe fascista, ¿no? Que todos conocemos en 2020. Y luego tenemos este hecho también tan doloroso en el 2021 con Pedro Castillo, que definitivamente la derecha en el Perú y sus aliados a nivel internacional realmente hicieron la vida imposible, ¿no? Y ahora está injustamente en la cárcel, como todos sabemos, ¿no? Un proceso fallido. En Honduras en el 2022 con Xiomara Castro. En Chile igualmente en el 2022 con Boric, Gabriel Boric. En Colombia esa suerte de, alguien lo definió como el gran portaaviones en Sudamérica, portaaviones en el continente, ¿no? Que lo habían convertido a Colombia, pues donde ganó eh, Petro, ¿no? En el 2022. Y finalmente Brasil, una vez más, el tercer periodo de Lula, tras ser víctima de, de una brutal persecución en aplicación de lo que se conoce como el lawfare, ¿no? Sigamos, por favor. Entonces tenemos este como preámbulo y permítame comentar algo de Brasil, ¿no? De Brasil, que es un país eh, actualmente es la novena economía a nivel mundial, ¿no? Eh, y al inicio de su gobierno, Lula decía, al inicio de su tercer periodo, decía Lula que era la novena economía, no necesariamente porque Brasil fue creciendo, sino que más bien porque algunos otros países más bien retrocedieron. En fin, em, vamos a ver eh, el antecedente de cada uno de estos gobiernos, ¿no? Es un antecedente de crisis, de profunda crisis. En el caso de Brasil, antecede al gobierno de Lula un gobierno socialdemócrata, ¿no? Luis Enrique Cardoso, que desde la economía neoliberal se cataloga como un gobierno socialdemócrata que ordenó más o menos la economía, ¿no? Y que incluso se mantuvo en una línea de independencia respecto de las grandes potencias, particularmente Estados Unidos, al mantener una posición de alguna manera crítica frente a la propuesta del ALCA, ¿no? Pero de todas maneras, estamos en un Brasil con
enormes desigualdades. Tengamos siempre presente que nuestra América, la que se conoce comúnmente como Latinoamérica, es conocido como la región más desigual del mundo, la región más desigual del mundo. Entonces, estamos ante un Brasil al inicio del gobierno de Lula de profundas desigualdades, de exclusiones, de una pobreza brutal al punto de que el discurso de Lula es el discurso para combatir el hambre en Brasil, para combatir el hambre. Y no nos olvidemos que apenas en el pasado gobierno de Brasil, este gobierno nefasto de este señor Bolsonaro, se evidenció y se fue un escándalo mundial, niños que morían por inanición, niños que morían por desnutrición, de hambre en las comunidades amazónicas, ¿no? Entonces, en un país con una minoría absolutamente opulenta. Y Lula apunta a aquello, con ese enfoque común, apunta hacia ese sector pobre, apunta a los excluidos, ¿no? Y no solamente, o sea, apunta como en términos prioritarios, porque un gobierno evidentemente tiene que mirar todo lo que requiere un país, en términos económicos, en términos de, de servicios eh, fundamentales, de derechos fundamentales y servicios básicos, pero también tiene que ver el contexto internacional, la política internacional, en fin, ¿no? Entonces, como asume como prioritario, ¿no? Eh, el combate a la pobreza, el combate a la pobreza y a las desigualdades. Y establece programas sociales, ¿no? Que busca justamente, em, eh, pues, hacer justicia a un sector muy grande de la sociedad, pero al mismo tiempo buscar esa recuperación económica ya desde la perspectiva macro, ¿no? Una de las políticas importantísimas que destacamos es el programa que se denomina Bolsa Familia, que es más o menos una entrega, transferencias mensuales por familia, ¿no? Se debate mucho respecto de que si estas políticas son asistencialistas, si estas políticas, el origen de estas políticas, en fin, pero en la real política, cuando un gobierno tiene la opción por los pobres, como lo tiene México, como lo tiene Andrés Manuel, y que se expresa en esa maravillosa frase que dice, por el bien de todos, primero los pobres. Efectivamente, ese enfoque se aplica acá, aunque no se menciona ese enunciado, ese principio, ¿no? Entonces, eh, con este programa, las familias recibieron en esa época, ¿no? Ayudas económicas, entregar directamente, pero a las mujeres, ¿no? A las mujeres, que son, en realidad, en nuestra América, las que mueven los hogares, ¿no? Las que sostienen. Bueno, aparte de toda la injusticia y toda la violencia que sufren, ¿no? Entonces, y esta misma fórmula también se aplicó para programas de vivienda, ¿no? Un amplio programa de viviendas, distribución de tierras, em, y que en esa distribución de tierras donde los títulos, las escrituras se dieron también a nombre de las mujeres, que hay un problema de acceso de las mujeres a, a la tierra, por ejemplo, ¿no? El programa de energía para todos, ¿no? Luz con costos accesibles para la gente por eh, por la falta de cobertura. La energía hoy es un derecho, no es un lujo. La alfabetización, ¿no? Entonces, son programas que han sido absolutamente exitosos. Y el éxito de esos programas no lo dice ningún activista de izquierda que sea del PT o que sea de algún partido de izquierda, de algún otro partido de izquierda de Brasil o de nuestra América.
sino lo reconocen los mismos organismos mundiales, ¿no? Como el Banco Mundial, organismos de organizaciones de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, esta bolsa familia benefició en el gobierno de Lula casi al 30% de la población. Estamos hablando de más de 52 millones de personas beneficiarias. Entonces, estamos hablando de un impacto enorme. Esos impactos que se dieron en beneficio de los más pobres son parangonables con México, ¿no? Porque estamos hablando de países en población y en extensiones más o menos cercanos, ¿no? Y por otro lado, tenemos otro programa que se llama el ProUni, ante la exclusión educativa, ante las enormes barreras en el acceso a la universidad, a la educación superior, que es uno de los grandes problemas también de muchos países, ¿no? La exclusión educativa. Entonces, los créditos y financiamientos para el acceso a las universidades públicas y privadas a los estudiantes, y sin discriminación, ¿no? Eh, Financiamiento para la compra de vivienda, el programa Mi Casa, Mi Vida, la compra y construcción de casa propia, que es el ideal de toda persona, más aún cuando tiene familia, ¿no? La modificación de la mano de los créditos y el financiamiento y acceso a las universidades de personas de escasos recursos, también viene también el establecimiento de cuotas en el acceso para población indígena y población negra. Y saben, y ustedes saben que en Brasil está entre casi la primera, pero después de Nigeria, la mayor población negra o afrodescendiente en el mundo está en Brasil. Entonces, y toda la discriminación que sufren, y al igual que, que las personas indígenas. Entonces, se establecen las políticas de acceso, de incorporación de estudiantes de estos sectores sociales. Y pues políticas de demarcación de tierras para los pueblos originarios, porque en el neoliberalismo, pues, el acaparamiento de tierras fue común, ¿no? Y en Brasil estamos hablando de un acaparamiento de miles y miles de hectáreas, ¿no? Para poderosos ganaderos, concesiones madereras, en fin, mineras. Entonces, pues, esa opción por los pobres, ¿no? Esa ubicación del Brasil en un contexto global de un gobierno que prioriza la inversión social para construir equidad, evidentemente fue reconocido por todos a nivel mundial. Estamos hablando de 36 millones de personas que salieron de la pobreza en el Brasil, ¿no? Esos datos casi similar al de México. Si nosotros vemos los datos acá en México de este último sexenio, la reducción de la pobreza es sumamente un dato muy importante, ¿no? El aumento salarial, un aumento salarial que desde el 2013 al 2015, ¿no? Fue ininterrumpido. Un aumento salarial que pues fue ajustándose eh, conforme a la inflación, ¿no? Lo que no ocurre, nunca ocurrió antes en gobiernos neoliberales, ¿no? Eso no ocurre. Estamos hablando posteriormente ya en el 2011, estamos hablando de la sexta economía, luego descendió aquello con, con Bolsonaro. La participación en los BRICS, que inicia justamente con la política de construcción de un mundo multipolar, ¿no? De un mundo multipolar, pues en donde están allí eh, Brasil, Rusia, la India, está China, está Sudáfrica, ¿no? Argentina parece que iba a ingresar, pero como ya sabemos, con Milei, eso, eso
quedó allí, ¿no? Y pues tenemos a un Lula, a un gobierno de izquierda eh, que impulsó activamente el fortalecimiento de la integración de Latinoamérica para la creación de Mercosur, la UNASUR, en fin, ¿no? Estamos hablando de una época de un proceso de integración juntamente con sus pares de izquierda, ¿no? Entonces, una época de amplio, de, de amplio movimiento en el sentido de donde la sociedad civil, la sociedad asume, los ciudadanos asumen un rol proactivo, pero sobre todo políticas de participación ciudadana sumamente amplias, fuertes, recuperación de derechos, ¿no? Transformación en materia de infraestructura vial, eh, donde las políticas fiscales, ¿no? Empiezan a, pues, dar resultados, se incrementan las recaudaciones porque quienes no pagaban antes, pues tienen que pagar. Es una característica de los gobiernos de izquierda, como ustedes bien saben, ¿no? Y pues todo eso le significó a Lula la persecución que tuvo, ¿no? Posteriormente, las traiciones que tuvo. Y es muy conocida la frase de Lula que dice, nunca pensé que poner un plato de comida en la mesa de un pobre generaría tanto odio en una élite que tira toneladas de comida en la basura todos los días. Eso, aquello que dice Lula parece que aplica a muchos de nuestros países, por no decir a todos, ¿no? Entonces, aquí podemos evidenciar en la política, en estos programas, hay muchos otros más, evidentemente, como ya les comenté, ¿no? Pues tiene que ver en programas en políticas en materia energética, ¿no? En materia petrolera, en materia de comunicaciones, ¿no? Donde el Estado se fortalece. El Estado se fortalece y empieza a regular, que es otra de las características muy importantes, aparte de esta visión de justicia, esta visión de construir, de combatir la desigualdad, de combatir el racismo, de buscar igualdad, ¿no? Entonces, eh, en Brasil, estos programas, Bolsa Familia, por ejemplo, todos los temas que tienen que ver también con la transferencia, ahora han sido replanteados, ¿no? Junto con la nueva agenda de la actual política, de la actual agenda de gobierno de Lula, ¿no? Entonces, se vuelven a tener recuperación, ¿no? Y la gente empieza a mejorar su economía, baja el desempleo, es decir, vuelve el Brasil del buen gobierno en la actualidad. Con base en estos programas hoy por hoy son parte del nuevo gobierno. Obviamente, la agenda implica otras cosas. Como dice Lula, tiene que reposicionar en el contexto global a Brasil, después de todo el retroceso que hubo en la época neoliberal, ¿no? Eh, que entre otras, por ejemplo, eh, Brasil con Bolsonaro eh, llegó al riesgo de perder su membresía y su derecho de voto en varias instancias de las Naciones Unidas, incluyendo el Consejo de Seguridad, ¿no? Entonces, todo eso implica una nueva política de reposicionamiento del Brasil, aparte de un discurso ambiental sumamente fuerte, ¿no? Un discurso ambiental realmente importante que está llevando adelante para la protección de la Amazonía, vinculando a justicia social, ¿no? Vinculado a justicia social. Entonces, eh, vemos cómo estas políticas, entre otras, tienen continuidad y se suman a la nueva agenda de gobierno en Brasil, ¿no? Y ese es el proceso, uno de los procesos de izquierda pues, que se vuelven ya referentes, al igual que el proceso de México en nuestra América. Sigamos, por favor.
Y, asimismo veamos brevemente en Brasil, ¿no? Brasil, estamos hablando de la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner, ¿no? Eh, pero veamos qué era el Brasil de antes de Néstor Kirchner, ¿no? Es el movimiento, el peronismo. Es un movimiento, fue un gobierno claramente de izquierda, ¿no? El de Néstor Kirchner. Luego, pues, eh, continuado por Cristina, esposa de Néstor, que también en elecciones democráticas fue nombrada, destinada a presidente, ¿no? Elegida presidenta. Entonces, estamos hablando de una Argentina que estaba asfixiada por esa crisis bancaria, crisis bancaria que se llamó el corralito, ¿no? Toda la crisis bancaria que ha significado que los bancos se apropien de los ahorros de los ciudadanos, ¿no? Hagan suyo para resolver sus negocios. O sea, creo que entre las peores cosas que la especie humana pudo haber creado son los bancos. De tal manera que, pues, aparte de enriquecerse con dinero ajeno, ¿no? Se apropian. Y en el caso de, de Argentina fue eso, ¿no? El gobierno de Menem, esta política del corralito que significó este atraco de los fondos de los ciudadanos para salvar a los bancos, ¿no? Y establecieron esta política en ese marco que los ahorristas no podían, tenían un límite para obtener, para sacar del cajero, o sea, para retirar sus ahorros, ¿no? Eh, de alrededor de 200, de 287, no, estoy mal, de $250. $250 podían sacar como límite, ¿no? En un mes, cada familia, ¿no? Entonces, una cosa es terrible. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque veremos que en cada periodo previo a un gobierno de izquierda, ese país estaba en una crisis terrible, ¿no? Y si había esta crisis, ya podemos imaginarnos los niveles de pobreza. Y es por eso que una de las primeras políticas en Argentina de Néstor Kirchner es justamente este enfoque de combate a la pobreza, el combate a la desigualdad, ¿no? Y establecen programas de desarrollo humano, económico y social, apuntando al empleo, a la inclusión social, ¿no? Creación de cooperativas de trabajos en sectores vulnerables, en las villas miserias, como denominan allá, ¿no? Igualmente, pero estos programas de transferencia, ¿no? En el caso de Argentina, estamos hablando de la asignación universal por hijo, que a cada familia en situación de pobreza, ¿no? Obviamente, por cada hijo menor de 18 años para que se asegure la educación, la salud y demás derechos, ¿no? Alimentación, etcétera. Un programa igualmente muy, muy exitoso. Eh, un programa para jóvenes sin trabajo. En esas épocas de crisis, entre los sectores más golpeados son los jóvenes. La gran mayoría de jóvenes que no pueden encontrar trabajo, ¿no? O no pueden estudiar, o que tienen escasos ingresos, son explotados, ¿no? Entonces, este programa Progresar, justamente pensado en los jóvenes entre 18 y 24 años que no tenían trabajo, que no estudiaban, tenían bajos ingresos, con el que les proporcionan becas, ¿no? La finalización de sus estudios, la adquisición de su título universitario, ¿no? De una carrera profesional, en fin, un programa que pues tenía este enfoque
a combatir esta exclusión, este impacto del neoliberalismo en sectores claves de la sociedad. Y estamos hablando de que en el gobierno de Néstor y posteriormente Cristina, o sea, una reducción de la pobreza del 54% al 6,2%. Toda la cobertura de las jubilaciones de las políticas para personas adultas mayores, ¿no? Estamos hablando de alrededor del 90%. Em, y por otro lado, eh, en el 2003, el famoso PIB, que les gusta hablar mucho a los economistas y a los, o, a los que manejan la econometría, eh, en el 2003 el PIB de Argentina fue de 127.000 millones, ¿no? Pero en el 2007, a la salida de Néstor Kirchner, era de 287.000 millones. Así de simple. O sea, mucho más del doble. Entonces, este es lo que son los logros de un gobierno progresista, un gobierno de izquierda. Impulsó, eh, impulsó la creación de UNASUR, el Mercosur, ¿no? Todo el tema de la renegociación de la deuda externa, todos los gobiernos de izquierda renegociaron la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. El fortalecimiento del Estado y lo público. En los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina, la clase media aumentó del 9,3 millones a 18,6 millones, que es más de 9,3 millones eh, de personas, es decir, un 25% de la población de Argentina en la época de 40 millones, ¿no? Entonces, impactos transformadores, construcción, si bien no se erradica la pobreza, pero las brechas se reducen drásticamente, dramáticamente por estas políticas. Y ojo, acá, acá en México hay esas políticas. Ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Entonces, son políticas que tienen un profundo sentido humano, un profundo sentido solidario, un profundo compromiso para construir un buen vivir para la gente, pero sobre todo para la gente más excluida, más humilde. Esa es la visión, ese es el enfoque de un gobierno de izquierda, como podemos ver. Sigamos, por favor. Y dicho sea de paso, a nivel de política internacional, no nos olvidemos el, la cumbre del Mar del Plata en, en 1996, en donde los gobiernos de América Latina, estaba allí Néstor Kirchner, estaba Lula, Chávez, Correa, en fin, Evo, etcétera, eh, Mujica, pues allí pararon las intenciones del gobierno norteamericano de suscribir el ALCA, el área de libre comercio para para nuestra América, ¿no? Entonces, fue una reafirmación de soberanía y una reafirmación, un posicionamiento firme contra políticas injerencistas y políticas alineadas a los intereses de Washington. Bueno, Bolivia, este país que tuvo como antecedente un país tratado a la patada, no se puede decir de otra manera, ¿no? No es que los otros fueron distintos, igualmente. Estamos hablando de un país que también venía de golpes tras golpes, de Estado, me refiero, ¿no? Antecedida por gobiernos de neoliberales, pero súper, pues, realmente radicales, neoliberales radicales, ¿no? Que sí, representaban a esa élite minoritaria, élite blanca, obviamente, ¿no? Bolivia hasta hace no mucho tenía una suerte de apartheid en la ciudad de La Paz, ¿no? Que tenía una suerte de muro a donde no podían irse los originarios.
imagínense. A no ser de que sean empleados o empleadas, entiendas esclavos o esclavas, ¿no? De esas minorías. Y el que antes, el gobierno que antes era en Bolivia es Mesa, ¿no? Mesa que gobernó con alguien que era más gringo que boliviano. O sea, no tengo nada en contra de los gringos por el hecho de que sean gringos, ¿no? No, este señor era un político, era alguien que vivía en Estados Unidos, defendía los intereses de las élites de Bolivia y obviamente como no vivía en Bolivia, defendía los intereses del país donde vivía. Un señor que hablaba el castellano con un acento muy gringo, ¿no? Gonzalo Sánchez de Lozada. En fin, y llega Evo que igualmente fue un tipo, pues, fue acusado de tantas cosas. Imagínense si Lula tuvo, antes de ser presidente, una de las mayores acusaciones de Lula era que era un obrero metal, metalúrgico, ¿no? Y no había terminado, o sea, no tenía título universitario, no tenía educación universitaria. Y a Evo ya pueden imaginarse todas las acusaciones. Llega al gobierno, pues allí el enfoque igualmente, el combate a la pobreza y, como no puede ser de otra manera, el reconocimiento de los pueblos originarios, ¿no? Y transforma mediante una asamblea constituyente esa Bolivia monocultural, esa Bolivia donde la colonialidad era una suerte de, o sea, del pan de cada día, ¿no? Pues, declara el Estado plurinacional de Bolivia, con todo lo que aquello implica, desde un enfoque de inclusión social en todo sentido, pues, y impulsa el establecimiento de una paridad en los cargos parlamentarios, el incremento dramático del salario mínimo, ¿no? De 80 a $320. Derechos laborales, pues la nacionalización de los hidrocarburos, ¿no? Particularmente el gas, como sabemos, particularmente el gas. La declaración del agua como un derecho humano, prohibido constitucionalmente a la privatización. Se llevó, este, impulsó fuertemente la integración, ¿no? En términos de recursos hidrocarburíferos, recursos estratégicos, ¿no? En 1996 Evo establece la nacionalización. Y en esa época los ingresos que el país se recibía eran 550 millones. Al año siguiente de la nacionalización, ese presupuesto, ese ingreso se cuadriplica, alrededor de 2.000 millones. Y por otro lado, impulsa la ley comunitaria de reforma agraria, ¿no? Para la distribución de las tierras a la gente, a comunidades originarias que no tenían tierras, ¿no? Y en la política de combate a la pobreza también Evo implementa las políticas de transferencia directa, ¿no? Pues para cubrir pensiones dignas a todas las personas jubiladas, eh, el bono para niños y niñas, el bono Juancito, el bono para el programa para mujeres embarazadas, programas de erradicación de analfabetismo, eh, programas de atención oftalmológica a miles y miles de personas, y el crecimiento de la inversión pública en Bolivia, pues realmente es dramática el crecimiento de inversión pública, ¿no? Eh, Luego tenemos infraestructura vial, incremento de recaudaciones, que son políticas progresistas que podemos ver en muchos países con gobierno progresista, ¿no? Y los resultados son evidentes. O sea, Bolivia tuvo un crecimiento económico desde el enfoque monetarista de 4,8% entre el 2006 y el 2012. Era de los países con un crecimiento más estable y entre los más altos de nuestra América.
¿no? Eso fue lo que obró la política del MAS, ¿no? Del gobierno del MAS con Evo Morales. ¿No? Y pues, bueno, posteriormente sabemos lo que pasó con el golpe y pues, y actualmente está Arce, ¿no? Arce fue ministro de Economía de Evo, no nos olvidemos. Entonces, pues allí aparte de las discrepancias internas que hoy por hoy tienen allá, ¿no? Y que, bueno, por ahí apareció también ese hecho terrible de amenaza de golpe, pues, de este general despistado. Pero en fin, bueno, Bolivia sigue la línea establecida, ¿no? Por Evo, ¿no? Y bueno, pues, y sin duda, Bolivia, después del gobierno del MAS, ahora sigue el gobierno del MAS, nunca, sin duda, nunca volverá a ser la Bolivia de las élites racistas que gobernaron siempre, ¿no? Sigamos, por favor. Tenemos acá en Ecuador, igualmente, un país que previo a la llegada del gobierno, por favor, Enrique, ¿aún me quedan unos minutos? Sí, adelante, adelante. Ok. En Ecuador, tras la llegada de Rafael Correa, antes de la llegada, mejor dicho, por ejemplo, entre 10 años antes, entre 1996 y el 2006, Correa llega el 2007, ¿saben cuántos gobiernos pasaron? 7 gobiernos. Se supone que en Ecuador cada periodo de gobierno es de 4 años. 7 gobiernos, ¿no? Eso fue ha sido la demostración más contundente del fracaso del neoliberalismo, del fracaso de las élites, de la ceguera de las élites por sus intereses de grupo, ¿no? Eh, el permanente engaño al pueblo, ¿no? Porque cada uno de esos gobiernos, entre comillas, cayeron, obviamente, provocados por movilizaciones populares, ¿no? Levantamientos. Entonces pasaron 7. Imaginemos qué país puede construirse, puede medianamente llevar una política decente con tal nivel de inestabilidad. Ninguno, absolutamente ninguno. Entonces cuando llega Rafael Correa, lo que hace es igualmente lo que ocurrió en Bolivia, ¿no? Em, una asamblea constituyente también se declara el Estado plurinacional y adopta el paradigma del buen vivir, summa causa. En Bolivia hizo Evo lo propio, ¿no? Con el summa camaña, igual summa causa, el bien vivir, como le llaman, traducen allá. Y enfoca en el combate, igualmente políticas de combate a la pobreza, ¿no? Entre toda una política integral, se- quiero señalar esto del combate a la pobreza, ¿no? Que es una constante, ¿no? Que es una constante en términos de prioridad, ¿no? Que no excluye otras, ojo, no excluyen otras políticas en los distintos ámbitos, ¿no? Y igualmente los programas de transferencias directas a familias en situación de extrema pobreza, ¿no? Para mejorar las condiciones de vida, ¿ya? Incremento en educación, incremento. Ecuador tenía, antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, Ecuador era considerado uno de los sistemas educativos, si no el sistema educativo, el peor de América Latina. Entonces destinó un importante eh, presupuesto para transformar la educación, el sistema educativo en todos los niveles, desde la primaria hasta el superior, ¿no? Por eso que en Ecuador, ciertos dueños de algunas universidades, entre comillas, allá nosotros les llegamos a denominarles las universidades de garaje, ¿no? Pues lo tienen jurado a Rafael, ¿no? No, no lo quieren. Por eso las universidades de derecha, de las universidades privadas, son más, son más a la derecha, ¿no? Entonces, una transformación del sistema educativo con todos los mecanismos de inclusión,
pero en ese tiempo de ampliación de la infraestructura educativa, una transformación total de la educación, ¿no? Una transformación de las miles de escuelitas que se llamaban unidocentes a escuelas que se denominó las escuelas del milenio, que eran escuelas totalmente equipadas con docentes pues muy capacitados, con transporte escolar, alimentación escolar, cuadernos, útiles escolares gratuitos, uniformes gratuitos, en fin, una revolución, pues como su nombre lo indica. Un crecimiento sostenido igualmente del 3,9% en todo el gobierno, en toda la década, ¿no? Eh, los ingresos, el cobro de impuestos, ¿no? Las recaudaciones, la política fiscal que empezó a cobrar a los que nunca pagaban impuestos. Empezaron desde los bancos. Los bancos en Ecuador declaraban cero utilidades. Los bancos empezaron a pagar. Por eso que las élites no le perdonan a Rafael Correa, porque por primera vez tuvieron que pagar impuestos, ¿no? E inclusive, y allí, dicho sea de paso, se hizo un referéndum para prohibir que cualquier persona que quiera tener funciones públicas o que quiera participar en elecciones no debe tener patrimonios, recursos, ni relaciones, ni intereses en las guaridas fiscales. ¿Y quiénes los tienen? Los banqueros. ¿Y cuántos? Y la minoría de 200 empresarios que hay en ese país, ¿no? Muy económicamente muy poderosos que sacan sus recursos a las guaridas fiscales. En fin, pues estamos hablando igualmente un incremento importantísimo de los derechos del salario básico, el fortalecimiento del Estado. Por primera vez se crean las empresas públicas en Ecuador, ¿no? Empresas públicas en telecomunicaciones, empresas públicas en hidrocarburos, empresas públicas en distintas áreas, ¿no? Se prioriza lo público, se prioriza lo público. El fortalecimiento del Estado, el Estado, su capacidad, su potestad reguladora, ¿no? Y pues al mismo tiempo una política soberana de integración entre los países de nuestra Latinoamérica, de nuestra América, impulsa la creación de UNASUR. De hecho, Quito fue la sede de UNASUR. Luego vino el Basofia Lenín Moreno para desmantelar aquello, ¿no? El fortalecimiento de CELAC, el ALBA, en fin, ¿no? Entonces, y uno de los temas también que los vecinos del norte se lo tienen jurado a Rafael, es que se expulsó a la base militar norteamericana de, de tierras ecuatorianas. Estaba establecido en Manta. Se los sacó de inmediato. En fin, estamos hablando de una reducción de la pobreza del 64% al 16,4% de la pobreza. Una reducción dramática, reconocido no por socialistas o comunistas de algún otro lado, sino por organizaciones financieras internacionales, todas estas transformaciones, todos estos logros, ¿no? Entonces, igualmente, Rafael señalaba que la insultante opulencia de unos pocos en América Latina, al lado de la más intolerable pobreza, son también balas cotidianas en contra de la dignidad humana. Este discurso contra la pobreza, esta visión contra las desigualdades, las injusticias, resulta común. Eso es lo que está en juego en todos nuestros países. Y eso es lo que no les interesa a los neoliberales, a las élites eh, criollas, ¿no? Sigamos, por favor. Y en ese marco, pues brevemente, yo hice acá es un punteo muy poco, ustedes saben la, la enorme pues amplitud de las políticas aquí en México, ¿no? Que incluyen temas de combate a la corrupción, con esos principios maravillosos que ustedes conocen mucho más que yo, toda la política anticorrupción, la bandera de la anticorrupción, ¿no? Pues que lo ha tomado la Cuarta Transformación y que debe seguir,
debe seguir como una de las banderas o como la bandera. El fortalecimiento del Estado y lo público, el país con bienestar, los derechos fundamentales, la autosuficiencia o soberanía alimentaria, la cohesión social, derechos humanos, cultura de paz, igualdad sustantiva, seguridad integral, nuevo paradigma de seguridad que es realmente espectacular, participación ciudadana, sostenibilidad, soberanía energética, conectividad, fortaleza de la economía interna, de la economía pública, ¿no? Antes que frente al mercado, la ciencia, en fin, ¿cuántos otros ámbitos pues en los que se organiza la política pública? Estos son apenas unos cuantos, ¿no? Es mucho más amplio. ¿Y qué vemos también en los gobiernos de nuestra América, los gobiernos de izquierda? ¿No? El tema de la seguridad. El tema de la seguridad ha sido uno de los temas también ejes en los gobiernos. Aquello que aquí el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 define como el nuevo paradigma de seguridad. En otros países tienen otros términos, pero los enfoques son los mismos, de mirar integralmente, no desde una perspectiva militarista, ¿no? Donde que el eje constituyen los derechos humanos, ¿no? Y pues de ahí tenemos pues, los 9 programas que constan en el plan de gobierno de la Cuarta Transformación 2019-2024, que ustedes conocen mucho más que yo, y que tienen mucha parecido, mucha proximidad con las políticas que acá pues compartí con ustedes, ¿no? Y que hace que este proceso de transformación sean procesos de nuestra América, procesos que no están divorciados de lo que ocurre en otras regiones, en otros países, y sobre los cuales podemos hermanarnos, podemos aprendernos, podemos nutrirnos, ¿no? Y que hace que ningún proceso es aislado del resto, ¿no? Y que hace también que, eh, que esto que se ha dado por llamar como eh, las olas progresistas, pues pasen a ser algo más que olas progresistas, ¿no? Que pasen a ser realmente océanos con felicidad perpetua, con justicia permanente, ¿no? Porque, y no este ir y venir, ¿no? Este ir y venir porque las olas van y vienen, ¿no? Y si, ¿qué ocupa el espacio cuando una ola va? ¿Quién ocupa? Cuando, en términos políticos, pues sí, lo que debe ocupar es la vida, el ser humano, y su felicidad, su bienestar, su dignidad, su paz, su libertad y su buen vivir, ¿no? Entonces, eso es lo que yo muy brevemente pues, quería compartir con ustedes, queridos compañeros y compañeras. Y estos procesos tienen adversarios muy poderosos, adversarios, o sea, algunos creen que eh, nosotros somos sus enemigos. Obviamente, porque si un gobierno opta por la gran mayoría, opta por los más vulnerables, por los pobres, alguien va a resultar afectado. No puedes contentar a todos, porque aquella política de querer contentar a todos es hacer nada. Los cambios siempre van a afectar a alguien, ¿no? Y no es que con las transformaciones, con las políticas de izquierda, las élites dejan de ser tales. No, no es que quiebran, de ninguna manera. Y yo les aseguro a ustedes que en los procesos de transformación con gobiernos progresistas, como el gobierno del humanismo mexicano en México, como el gobierno del MAS o el gobierno de Lula, las élites tienen mayores ingresos. Aparte de que ahí sí pagan impuestos. ¿Por qué razón? Porque hay seguridad, porque hay estabilidad, porque tienen mayores inversiones, porque es un país con estabilidad. Obviamente, es un país donde internacionalmente quienes quieren invertir cumpliendo las reglas del país lo hacen, ¿no? El pueblo.
y dentro del pueblo, los sectores más empobrecidos mejoran su condición económica. Muchos salen de esa condición. Entonces, tienen recursos para poder pues, comprar los bienes que necesitan. Entonces, la economía incrementa, se mueve. Entonces, es una falacia aquello de que las élites no pueden convivir o que se ven afectados sus intereses, sus ganancias, desde esa lectura libertaria, ¿no? ¿Por qué voy a compartir el producto de mis sacrificios con quienes no hacen nada, con quienes son mantenidos, ¿no? O sea, eso pierde sentido. Si no veamos, si no veamos cuál es la situación qué pasó con Macri en Argentina, o qué está pasando ahora mismo en Argentina con Milei, ¿no? Todos los salarios por los suelos, despidos masivos, o sea, incremento de la pobreza, la gente que pasó a ser clase media, luego retrocede. ¿Qué pasa en Ecuador? Esa situación, esa tragedia es realmente intolerable, vergonzosa que pasa en mi país, de de una élite enceguecida y vasalla de la estrategia norteamericana, ¿no? A, dedicada 24/7, ya por 7 años. Es el séptimo año ya que llevan en esa misión de descorreizar el país. Y tenemos un país destrozado en todos los sentidos. En todos los sentidos. Ahí están, ¿no? Ahí están las élites. Y el tema es que las élites, la oligarquía latinoamericana, es una oligarquía feudal que pretenden a nuestros países como sus haciendas. Se pretenden mandamases. O sea, ni siquiera hay una evolución eh, cognitiva o mental que, que se posicionen como un sector de gente muy potentada económicamente en Estados Unidos y Europa dicen, queremos pagar más impuestos, ¿no? Hay algunos que dicen, queremos pagar más impuestos. No. En nuestro país dice, queremos que nos exoneren impuestos, ¿no? Queremos escudos fiscales. O sea, no quieren, pero sí se llevan sus patrimonios, no siempre bien habidos, no siempre bien habidos, todo lo contrario, a las guardias fiscales. Entonces el tema es que como pretenden a nuestros países sus haciendas, si no están ellos en ese maridaje del poder político y el poder económico, si no están ellos, no está nadie. Nadie sirve. O sea, tener secuestrados los países, esa es lastimosamente tenemos una, hay la élite latinoamericana, ¿no? En la que se incluye la prensa, es una élite realmente feudal. Y eso está en juego y es por eso que, imaginemos la propuesta del plan C. O sea, la propuesta del plan C es una propuesta, o sea, que es, que es aplicable a toda Latinoamérica, a toda nuestra América, ¿no? Y ese rol que juegan la administración de justicia, pero al mismo tiempo en donde, encuentran toda la legalidad, ese matrimonio, empresas, partidos políticos. Es decir, eh, la visión política, el planteamiento político del proceso de la 4D realmente, aparte de visionario, realmente es un referente y que debe ser aplicable a otros procesos progresistas, a otros procesos de izquierda en nuestra América. Queridos compañeros y compañeras, yo quedo hasta ahí. Gracias por soportarme.
Querido Carlos, muchas gracias. Bien, pues vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Nada más quiero hacer un comentario en cuanto a las manitas levantadas. Recuerden que lo estamos haciendo por la vía del formulario, lo cual, pues nos ayuda mucho a gestionar justamente las participaciones y hacerlas un poco más democráticas. Hace unos minutos teníamos un corte de 512 participaciones, lo cual les agradecemos. Entonces no va a ser posible que desde luego pasen todas, pero vamos a pasar unos bloques de tres en tres, por favor. Y ya tengo aquí a los primeros tres. Bárbara Leonor Cabrera. Sí, aquí estoy. Adelante, en lo que te vemos. Adelante, adelante, por favor. Muchas Minuto gracias. y Pues medio. primero saludarlos rápidamente a todos, felicitar al ponente por tan valiosa participación y que bueno, nos felicito también a todos nosotros por estar aquí este día, que bien pudiéramos abarcar algunas otras cosas al ocio, pero que nos estamos formando y estamos interactuando. Bien, mi pregunta es desde la perspectiva del ponente, ¿cómo volver a dar el viraje a la izquierda, al progresismo, en el caso argentino, donde Javier Milei vemos que es ultraderechista, que ha estado desmantelando al Estado y regresando las cosas a un Estado en donde no es nada idóneo? ¿Y cómo podemos apoyar desde México a nuestros hermanos argentinos? Esa sería mi pregunta para el ponente. Gracias, Carlos, de antemano por tu respuesta. Vale, muchas gracias. Vamos a pasar a otros dos compañeros participantes. Miguel Ángel Miranda. Miguel Ángel Miranda, ¿andas por ahí? No sé si me escuchen. Ah, ¿se te escucha bien? En algún Primero, momento te vemos. Ya estás aquí. Va, adelante. ok, quiero pedir unas disculpas por tener apagado la cámara porque se me alenta un poco el internet. Pero bueno, la pregunta que yo realicé fue en relación a los gobiernos de América del Sur de izquierda, de qué manera ellos que contrarrestaron los ataques por parte de los medios informativos, tanto de la tele, de radio, de igual manera con los poderes fácticos de dichos gobiernos. Es cuanto de mi pregunta. Vale, muchas gracias. Una última participación corre a cargo de Patricia Tamayo. Patricia de la Encarnación Tamayo, ¿andas por Aquí ahí? estoy, gracias. Adelante, adelante. Sí, de alguna manera se me conectó la pregunta de qué papel juega la educación pública en incrementar más que la ideología, la filosofía, el humanismo y comparado a los otros países, ya decía esta excelente presentación, que qué pasa entre ola y ola. Entonces ahí yo decía, es lo mismo, ¿no? No sé, como que el gran sueño, también lo dijo este gran compañero Carlos Viteri, que el plan C, por ejemplo, para toda América Latina. O sea, si no se puede sostener entre ola y ola, ¿qué aporte está haciendo la educación, no? No sé, sueño en un México con una unión de la SEP, no sé, se me ocurre desde el uniforme, o sea, ¿qué han hecho las izquierdas para de veras inyectar el amor, el humanismo, ¿no? Y valorar en este caso México, ¿no? El sueño de seguir los pisos de la 4T. Gracias. Vale, muchas gracias. Carlos, te regresamos el micrófono. Muchas gracias. A ver, vamos con la pregunta de Bárbara. ¿Cómo, eh, cómo volver el viraje, ¿no? A la izquierda en países como Argentina? Yo comparo la situación de Argentina bastante cercano, con algunas similitudes al caso ecuatoriano, ¿no? En Argentina, em, tras el gobierno de Macri y de Cristina Fernández, vino, por un lado, Macri, ¿no?
vino Macri. Em, y fue porque en el periodo de Cristina hubo algunos periodos de recesión, ¿no? 2016, por ejemplo, hubo una recesión internacional muy fuerte, ¿no? Nuestros países, como se sabe, eh, si hay una recesión a nivel internacional, no, también resultan afectados, ¿no? Por ejemplo, para los países exportadores de petróleo, si cae el precio del petróleo, afecta la economía de los países, ¿no? Y así hay otros temas. Entonces, en el gobierno de Cristina se dieron esos sacudones y eso significó que el crecimiento, el nivel, la estabilidad en el crecimiento que tuvo en el gobierno anterior de Néstor, pues fue menor, inclusive eh, en 2 años fue negativo en los 2 últimos años. ¿Y qué pasó ante eso? Eso se reflejó ya en los niveles de vida, ¿no? En las políticas. Entonces, ante eso, ¿cómo reaccionaron los electores? Pues, votando por Macri, ¿no? Y la gente experimentó cómo era la situación. La situación Macri neoliberal, ¿no? Y luego, pues vino Alberto Fernández. Alberto Fernández que tenía toda la oportunidad de acumular todas las lecciones de dos gobiernos peronistas anteriores, ¿no? Y de impulsar. Bueno, se puede decir una serie de justificativos. Bueno, el, el COVID, etcétera. Pero, pero mucho se dice de Alberto Fernández, de sus políticas tibias, ¿no? Y bueno, allí inclusive luego hubo una ruptura, parece que todavía se mantiene entre Cristina y Alberto Fernández. Cristina era vicepresidenta, no se olvide. En todo caso, pues esa situación hace que, y aplicando una política más neoliberal que una política progresista en materia económica, pues viene este Macri, ¿no? El que es el primer o de los pocos, si no el único, eh, gobiernos que abiertamente dicen que va a gobernar contra el Estado. Él dice, voy a destruir el Estado. O sea, más libertario que él. ¿Quién no? Entonces, y ahí están las consecuencias. O sea, la situación de Argentina es igualmente es dramática, ¿no? Ustedes han podido ver las movilizaciones que han existido. Por ahí dicen, yo casi no, a veces me resisto, y a veces cuando dicen que cada pueblo se merece el gobierno que tiene, puede ser, puede ser así, eh, pero ningún pueblo, ningún país se merece traiciones, ningún país se merece pues descender su nivel de vida, pasar a situaciones de pobreza, vivir situaciones de desigualdades, volver a sentir inseguridad, perder el empleo, ¿no? No tener posibilidades de seguir estudiando o pues sentir que su familia ya tiene que, como dicen comúnmente, de ajustarse los cinturones, etcétera, etcétera, ¿no? De privarse de cosas fundamentales. O sea, entonces, a veces los medios de comunicación tienen un poder de manipulación terrible, terrible. O sea, estos medios de comunicación actualmente es el actual opio del pueblo. Llámese televisión, llámese prensa escrita, e inclusive ahora están también en los medios digitales, ¿no? Entonces, yo creo que depende de muchos factores, ¿no? Depende de muchos factores. En términos internacionales, yo creo que la posibilidad de que se difunda, se conozcan las acciones del mal gobierno que se ejercen en ese país y en cualquier otro país, por ejemplo, el caso de Ecuador, deben ser denunciadas, deben ser conocidas, o sea, lo más ampliamente posible, ¿no? Eh, este,
Y creo que eso es algo que no les conviene a estos gobiernos fascistas, ¿no? Esos gobiernos de extrema derecha. Entonces, creo que ese es un aspecto para contrarrestar el relato único que en cambio ellos a su vez impulsan, ¿no? Y lo otro es igualmente apelar a la conciencia crítica de la gente, ¿no? O sea, yo digo, ¿por qué se parece un poco al Ecuador? El Ecuador en 10 años Ecuador pues tuvo los mejores salarios, ¿no? Los mejores salarios, la policía, los profesores, el trabajador. Por primera vez, las personas trabajadoras del hogar, antes de la Revolución Ciudadana eran prácticamente esclavos y esclavas, ¿no? Por ley fueron reconocidos el pago de salarios y la afiliación al seguro, ¿no? Entonces, transformaciones de ese tipo, ¿no? eh, Luz. Antes de la Revolución Ciudadana, la luz en Ecuador, habían apagones de 9 horas diarias. Ecuador en la Revolución Ciudadana construyó como 9 centrales hidroeléctricas y empezó a exportar petróleo, energía. Actualmente igual están en la época de apagones, carreteras totalmente destrozadas. Es decir, y la violencia que fue en la Revolución Ciudadana de 5,6 6 muertes por 100.000 habitantes, hoy está llegando a los 50 por cada 100.000, ahora mismo. Y están 2 ciudades ecuatorianas entre las más peligrosas del mundo. O sea, la gente está evidenciando aquello, pero tienes un relato único al cual cierran fuerza los grandes medios de comunicación, ¿no? Para mostrar una imagen distinta. Entonces, y lo paradójico es que en 7 años no ha habido una obra pública, en el caso de Ecuador, y pese a ello, siguen los medios incidiendo en la percepción de la gente. Entonces, lo propio ocurre en Argentina. Entonces, yo creo que el tema de difundir los actos de mal gobierno que están allí, lo otro, la solidaridad con la gente, con los pares, con las organizaciones, con los movimientos civiles, sociales, ¿no? Creo que ya es un buen paso, un tema importante. Debatir los problemas de esos países acá, creo que es un tema muy importante, ¿no? Lo otro, el tema de los ataques de los poderes fácticos. Los medios de comunicación son parte de los poderes fácticos, ¿no? Eso no hay vueltas que dar. Entonces, en el, es a nivel, es realizar una contracomunicación, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, Correa hacía cada sábado, dedicaba toda la mañana a informar lo que hacía en la semana. Y en ese informe explicaba en términos pedagógicos eh, la situación económica del país y a nivel internacional, las políticas que se estaban transformando, y desmentía cada cosa que la prensa mercantilista señalaba, cada cosa, ¿no? Y algo, inclusive, de mayor potencia lo hace Andrés Manuel. Esa es la forma de combatir a esos poderes fácticos, a esos medios de comunicación que, que son una suerte de sicarios y mercenarios a sueldo. En Ecuador les decían sicarios de tinta, ¿no? Que tienen, que tienen, que son familias, que se sienten el derecho de destruir la honra de cualquiera, sin rendir cuentas a nadie. Y establecer normas, ¿no? A los medios de comunicación les fastidia enormemente que haya una ley que los regule, porque dice, se atenta contra la libertad de expresión. Y a las leyes que regulen los procedimientos éticos, le dice, la ley Mordaza, ¿no? Dictadura. Entonces, hay que regular. El Estado tiene que regular a los medios de comunicación. Yo creo que es la forma de combatir a los poderes fácticos. O sea, los poderes fácticos están allí, esos grupos económicos, esas grandes corporaciones que, que, que tienen sus tentáculos en los partidos políticos de derecha. Entonces, la lucha para separar, establecer en base a normas claras, fuertes, la separación de esos intereses, ese juego de intereses, yo creo que es sumamente importante, ¿no? Y por otro lado, pues la educación. Obviamente, la educación es sumamente importante, ¿no? Para
inyectar los valores para transformar una cultura de violencia, para transformar una cultura racista, de desigualdades, una cultura de patriarcado, pues que nos mete, que nos ponen todos los días en la televisión, en fin. eh, yo creo que hay que perseverar en esa transformación del sistema educativo. No en vano, no en vano, la nueva escuela mexicana ha tenido la oposición que ha tenido. Yo creo que eh, eso tiene que seguir su curso, consolidarse, profundizarse, radicalizarse, ¿no? En la construcción del segundo piso, creo que es sumamente importante, ¿no? Y la educación pública en todos los niveles, ser la educación de excelencia, ¿no? Creo que eso es un tema muy, muy importante, de tal manera que los chicos pues, vayan adquiriendo los valores, los principios del humanismo mexicano, de la solidaridad, ¿no? De la necesidad de ser actores en la construcción de un país mejor, de un mundo mejor, ¿no? Creo que hay que perseverar en eso, porque la victoria de la 4T implica que el pueblo mexicano dijo que sigue este proceso de transformación y le dio esa confianza y ese voto abrumador, contundente. Así es que, con esa misma fuerza que se pronunció el pueblo, es deseable que pues continúe este proceso y sin duda lo va a hacer y yo tengo toda la confianza de que el gobierno de Claudia va a ser un gobierno excepcional, además, que es la revolución. No solo porque es el segundo piso, sino porque es una revolución que empieza Andrés Manuel, pero un elemento fundamental para este repunte de la revolución. Es una mujer, ¿no? Y por eso es que este proceso eh, se vive una revolución maravillosa. Gracias. Muchas gracias, querido Carlos. Pues miren, hay muchas manitas levantadas, hay muchas preguntas que se mandaron mediante el formulario y estamos en tiempo. Entonces esto nos pone en un dilema a los que estamos de este lado. Les vamos a pedir, por favor, su comprensión. Necesitamos dar unos avisos todavía, ¿sí? Y lo que va a acontecer es que le vamos a pasar las preguntas a nuestro compañero Carlos y él las responderá en la medida de las posibilidades mediante el correo electrónico que dejaron en los formularios. ¿Sale? Estamos en tiempo, insisto, entonces vamos a darle la palabra ahorita ya. Le damos las gracias a nuestro compañero Carlos, pero le vamos a dar la palabra ahorita a nuestra compañera de servicios escolares porque necesitamos darles unos mensajes más de carácter parroquial, pero absolutamente necesarios para la consecución de todas las actividades. ¿Sale? Entonces, pues bueno, adelante, querida Pili. Muchas gracias, Enrique. ¿Me apoyan, por favor, mostrando los avisos? Gracias, Marcos. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, compañeras. Y pues reiterarles algunas cosas. La puntualidad es muy importante. Se da acceso a las sesiones 10 minutos antes. Esto para comenzar puntualmente a las 10 a.m. ¿Ok? Para acreditar la asistencia, por favor, esto es muy importante, no hay liga de asistencia. Para acreditar la asistencia se necesita permanecer conectados en la sesión el 80% del tiempo total, ¿va? El registro se toma directamente del reporte que genera Zoom. Tantas veces se hayan conectado y desconectado, eso queda registrado en el reporte de la aplicación, ¿va? De la plataforma. Entonces, no hay liga de asistencia, se toma directamente del reporte de conexión de Zoom, ¿va? Y por esto es primordial que coloquen su nombre completo en el usuario. Esto para poderlos identificar correctamente y poder reportar pues su asistencia de manera correcta. ¿Ok? Reiterarles que las sesiones de los sábados son obligatorias, son de 10 de la mañana a 13 horas, horario de Ciudad de México, y las sesiones entre semana, es decir, tutorías, aulas interactivas, son opcionales, ¿va? Y las sesiones entre semana siempre son de 7 a 9 de la noche, ¿va? Igual hora Ciudad de México.
Ok, las actividades que tenemos la próxima semana son las siguientes. El miércoles 2 de julio tenemos la tutoría general, donde se expondrá las generalidades, selección de temas y conformación de equipos sobre las actividades curriculares. Recuerden leer detenidamente el documento de actividades curriculares, específicamente los apartados generalidades, temas y conformación de equipos, que son los que vamos a estar viendo. ¿Va? ¿Dónde pueden conseguir este documento? En la plataforma virtual. Ya está la lección, después de la capacitación 1, se encuentra la lección de actividades curriculares y también en la carpeta de documentos generales que se encuentra en el Drive, ¿va? Ya ustedes tienen la liga, de todas maneras lo colocaremos en el canal de Telegram para que lo tengan a mano. También tenemos el día jueves 25 de julio nuestra primera aula interactiva, que será del módulo 1, Presupuestos ideológicos, Introducción a los conceptos fundamentales de la política, y el módulo 2, Encuadre teórico 1, Orígenes del capitalismo, el Estado moderno y el orden mundial. Recuerden ir avanzando en la plataforma para que lleguen al aula con sus aportaciones, propuestas, dudas, y pues ahí estaremos, como lo dijo Bruno, para escucharlos y colectivamente ir mejorando los contenidos y trabajando, ¿va? Y el siguiente sábado, tenemos sábado 27 de julio, es únicamente vía Zoom. Recuerden, las capacitaciones son vía Zoom, los talleres hay equipos virtuales y presencial, ¿va? Nada más hacer esa acotación. Próximo sábado es vía Zoom. La liga se envía el día jueves, también los compartimos por el canal de Telegram. Y es la capacitación 2, reforma judicial y construcción del buen gobierno. Entonces, ya comentado esto, creo que, si tienen alguna otra pregunta, pueden hacerla a servicios escolares. Recuerden el correo buengobierno.contacto@gmail.com. Guarden estos correos de donde les llega para que los mensajes les lleguen directamente a su bandeja de entrada, ¿ok? Recuerden que cuando lo publicamos en el canal de Telegram es porque ya lo deben de tener en su correo. Entonces, inmediatamente, si no les llegó, revisen su bandeja de spam, y si no, envían un correo para confirmar de que sea el mismo correo que tenemos registrado, ¿va? Y si hay algún problema, pues cambiamos a otro correo alternativo, sin ningún tema, ¿va? Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias a todos y a todas por participar, y pues excelente tarde y buen fin de semana. Vale, pues muchas gracias, querida Pili. Pues bueno, no resta más que desearles una bonita tarde y vámonos ya.